Hola, ¿cómo están? Reciban un saludo cordial, estimados maestros y maestras. Muy bien, hoy voy a hablarles sobre las rúbricas de observación de aula para la evaluación del desempeño docente. ¿Estás listo? ¿A cuántas rúbricas nos estamos refiriendo? ¿A qué competencia del marco del buen desempeño nos estamos refiriendo? Muy bien, entonces iniciemos. Muy bien, un ratito. Muy bien. Ahora sí, ¿qué es una rúbrica? Empecemos por ahí. Es un instrumento. Pero ¿de qué trata ese instrumento de evaluación? ¿De qué trata? Es un instrumento entonces que nos permite evaluar el desempeño de los docentes frente a sus estudiantes en los diferentes espacios educativos en el que interactúan. Recordando que un espacio educativo puede ser el aula, puede ser un proceso de interacción en una loza deportiva, en un laboratorio, en un campo de cultivo. Muy bien, entonces veamos, o en un taller. Ahora sí, ¿a qué dominio del marco del buen desempeño docente hace referencia? Al dominio 2, enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. Recordemos un poquito sobre este dominio. Consta de 3 competencias. Primero, debemos crear un clima propicio para que se den los aprendizajes en nuestros estudiantes, para que les lleve a ser ciudadanos críticos. Luego, se debe conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje con dominio de los contenidos disciplinares, con el conocimiento, con la comprensión y conocimiento de los estilos y ritmos de aprendizaje de nuestros estudiantes, de sus necesidades, además del conocimiento de las teorías pedagógicas que respaldan nuestro actuar docente, para que así los estudiantes puedan aprender de manera reflexiva y crítica y así se pueda evaluar. Recuerden que la evaluación es transversal, permanentemente el aprendizaje para tomar decisiones y retroalimentar. Ahora, esta rúbrica, ¿cuántos niveles tiene? Consta de 4 niveles. En el nivel satisfactorio, o lo que se desea que el docente se ubique, es en el nivel 4 y 3, y insatisfactorio, realmente que tiene que mejorar el docente, es el nivel 2, donde se ven tanto logros como deficiencias, y el nivel 1, donde no se alcanza a demostrar que está cumpliendo con ciertos requerimientos para el actuar docente en lo que se está desempeñando en ese escenario educativo. Entonces, veamos cuáles son esas rúbricas. Son 5. La primera rúbrica hace referencia a involucrar activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Además, aquí los estudiantes deben ser conscientes del sentido, la importancia o utilidad de lo que aprenden en su vida cotidiana o para su vida cotidiana. Además, la segunda rúbrica hace referencia que se debe promover el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. ¿Cómo se evidencia esto? El estudiante tiene que ser un creador de ideas, un productor del conocimiento, tiene que tener comprensión de lo que se está abordando, mantener una postura crítica, debe emplear estrategias, debe gestionar su aprendizaje. Tenemos una tercera rúbrica que se evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a sus estudiantes y adecuar su proceso de enseñanza. Aquí el docente debe recoger evidencias, debe monitorear sus avances y a la vez debe retroalimentar y adecuar o hacer adecuaciones según las necesidades de aprendizaje que tengan los estudiantes. Una rúbrica que hace referencia a propiciar un ambiente de respeto y proximidad. Aquí se evidencia cuando el docente es cordial, es sensible ante las necesidades afectivas o físicas de sus estudiantes. Y una quinta rúbrica donde tiene que ver con regular positivamente el comportamiento de los estudiantes, con normas claras, con mecanismos formativos para regular el comportamiento. Muy bien, entonces analicemos rúbrica por rúbrica. Rúbrica de involucrar activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Cuando un docente se ubica en el nivel 4, 3, 2 y 1. Aquí esta rúbrica hace referencia a que el docente debe desarrollar actividades de aprendizaje que sean atractivas o desafiantes. ¿Qué acciones se evidencian acá? 1, que debe despertar el interés de aprendizaje de los estudiantes, en el aprendizaje de los estudiantes. También debe favorecer
¿no? Debe desarrollar acciones para favorecer la comprensión del sentido, la importancia o la utilidad de lo que se aprende, y también se mide la proporción de estudiantes involucrados en la actividad de aprendizaje. Cuando un docente se ubica en el nivel 4, cuando tiene más del 90% de estudiantes que interactúan durante la actividad. Entonces, el docente aquí, muy aparte de tener más del 90% de estudiantes, también promueve o busca que los estudiantes comprendan o reflexionen sobre el sentido y la utilidad de lo que aprenden. Cuando un docente se ubica en el nivel 3, cuando tiene el 75% de estudiantes comprometidos en la actividad de aprendizaje. Cuando un docente se ubica en el nivel 2, cuando tiene la mitad de estudiantes de su aula involucrados en la actividad y ofrece algunas oportunidades de participación, además del docente. Cuando un docente se ubica en el nivel 1, cuando el docente no ofrece oportunidades de participación, ni mucho menos busca que sus estudiantes comprendan o reflexionen, ¿no?, sobre la utilidad de lo que están aprendiendo, de sus aprendizajes. Muy bien, entonces, veamos la segunda rúbrica. Promueve el razonamiento, la creatividad o el pensamiento crítico. ¿Qué nos piden en esta rúbrica? Que se desarrollen interacciones en que el estudiante pueda desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior. Por lo tanto, cuando un docente se ubica en el nivel 4, cuando en toda la actividad de aprendizaje, es decir, durante toda la sesión en su conjunto, promueve habilidades de orden superior, tiene un desarrollo sostenido y progresivo de ideas y lo hace de modo efectivo. ¿A qué hace referencia esto? Que el estudiante logre identificar, explicar, comparar o contrastar, logre argumentar manteniendo una postura crítica, logre, en este caso, hipotetizar, predecir, logre resolver problemas, logre desarrollar productos originales o apropiarse del conocimiento. Igual, para el nivel 3, también el docente debe evidenciar eso, pero al menos que lo haga en solo una ocasión, ya se ubica en el nivel 3, pero si lo hace durante toda la actividad, se ubicaría en el nivel 4. Cuando un docente se ubica en el nivel 2, cuando intenta al menos en una ocasión desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior, pero no es eficaz. Ante preguntas inferenciales no lo profundiza, no lo analiza. Si surgen respuestas divergentes o inesperadas, el docente no las escucha o las escucha simplemente, pero no las explora y espera siempre la respuesta correcta. Y un docente se ubicaría en el nivel 1 cuando promueve actividades de aprendizaje donde se desarrollen bajo un aprendizaje reproductivo memorístico. Aquí el docente solamente busca que el estudiante afirme o niegue o no espera respuestas por parte del estudiante. Entonces, ¿en qué nivel deseas ubicarte? Veamos la tercera rúbrica. La tercera rúbrica hace referencia a la evaluación del progreso de los aprendizajes para luego retroalimentar a los estudiantes y adecuar el proceso de enseñanza. Entonces, ¿qué nos piden acá? Nos pide que el docente monitoree los avances durante la sesión, pero ¿cómo lo va a monitorear? Recogiendo evidencias. Y luego tiene que seguir con el proceso de retroalimentación. ¿Cuál es esa calidad de la retroalimentación que estás aplicando? Y si logras hacer adaptaciones también frente a las necesidades de aprendizaje que se han identificado en nuestros estudiantes. Entonces, un docente se ubicaría en el nivel 4, 3 o 2 cuando al menos un cuarto de la actividad lo dedica a evaluar, a monitorear, a retroalimentar, al menos el 25% de la actividad. Ahora, ¿cuándo se ubicaría en el nivel 4? Cuando al menos en una ocasión da una retroalimentación por descubrimiento. Miren qué interesante, solo una vez te pide, al menos una vez. Cuando un docente se ubica en el nivel 3, cuando al menos en una ocasión da retroalimentación descriptiva y adapta su enseñanza.
Cuando un docente se ubica en el nivel 2, cuando la retroalimentación es elemental, busca la respuesta, simplemente considera la respuesta correcta o le indica dónde está la respuesta o simplemente los jovencitos no lograron comprender y vuelves a explicar la clase de la forma como la has hecho, sin hacer reajustes, sin adaptarlo, sin hacer cambios. Ahora, cuando un docente se ubicaría en el nivel 1, cuando no le brinda ese espacio de 25% para la evaluación. Y además hace retroalimentación incorrecta. Recuerden que el error hay que aprovecharlo para un aprendizaje basado en el error. Pero en este caso hace referencia a que el error de repente es cometido por el docente o evade las preguntas o las sanciona también. Muy bien. Ahora, cuando veamos la siguiente rúbrica, o vamos haciendo una diferencia. Cuando una retroalimentación es por descubrimiento, cuándo es descriptiva, cuándo es elemental y cuándo es incorrecta. Miren las acciones que ha tenido que hacer esta docente para encaminar a través de una mediación, de un proceso de andamiaje, hasta que el niño descubra la respuesta. Y miren esta retroalimentación descriptiva. Aquí encaminas también, pero ya le estás guiando para que pueda dar la respuesta correcta, ¿no? Le das pistas acá. Ahora, cuando una retroalimentación es elemental, cuando manifiestas que es una respuesta correcta o incorrecta, o le dices que lo piense mejor, o ya tú le dices la respuesta. Cuando una retroalimentación es incorrecta, cuando aquí el docente comete un error, ¿no? Acá intenta calificar la respuesta o dar la respuesta, pero en su sustentación como que no apoya, no respalda esa respuesta. Entonces tienes tiempo para leer esta fichita. Ahora, veamos cuando el docente propicia un ambiente de respeto y proximidad. Cuando el trato es respetuoso, cuando hay cordialidad, calidez que transmite el docente, cuando hay empatía ante las necesidades afectivas y físicas de los estudiantes. Cuando un docente se ubica en el nivel 4, 3 y 2, cuando siempre emplea un lenguaje respetuoso y empático. Además, ante faltas de respeto, el docente interviene corrigiendo, pero corrigiéndolo en base a qué? A acuerdos de convivencia, en base a mecanismos formativos. Muy bien, pero estamos en un ambiente de respeto y proximidad. Entonces, ¿cuándo un docente se ubicaría solo en el nivel 3 y 4? Cuando muy aparte de ello, es cordial, transmite calidez en ese proceso de interacción, hay escucha atenta por parte del docente, emplea recursos de comunicación como gestos, ademanes, que le transmitan esa confianza al estudiante, es empático ante las necesidades afectivas o físicas, pero cuando un docente se ubicaría en el nivel 4, cuando muy aparte de ello muestra consideración hacia la perspectiva, es decir, hacia lo que opina el estudiante, hacia las ideas que transmite el estudiante. Cuando un docente se ubicaría en el nivel 2, cuando a pesar de utilizar un lenguaje respetuoso y empático y de intervenir ante faltas de respeto, es frío y distante, por lo que no se logra crear un clima de confianza, de seguridad para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando un docente se ubicaría en el nivel 1, cuando hay faltas de respeto por parte del docente y ante faltas de respeto por parte del estudiante no interviene. Veamos la última rúbrica. La rúbrica que regula o donde el docente regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Para regular positivamente el comportamiento de los estudiantes, esta rúbrica nos pide o nos describe que hay mecanismos formativos de control externo y de maltrato. ¿Qué tipo de mecanismos estás empleando en aula? ¿Y qué eficacia, de qué forma lo estás implementando? ¿En qué nivel deseas ubicarte? Para que un docente se ubique en el nivel 4, en toda la sesión,
utiliza siempre mecanismos formativos, nunca emplea mecanismos de control, ni tampoco de control externo ni de maltrato. Y además la sesión se desarrolla de forma continua. Cuando un docente se ubica en el nivel 3, cuando la mayoría de veces utiliza mecanismos formativos, la sesión se desarrolla de forma continua y nunca emplea mecanismos de maltrato. Cuando un docente se ubicaría en el nivel 2, cuando la mayoría de veces utiliza mecanismos de control externo, por ejemplo, utilizando sus fichas de evaluación, de repente con su tarjeta de control o recurriendo al auxiliar o a través de los informes, ¿no? Para regular el comportamiento. Cuando además siempre hay esos quiebres, esas interrupciones durante la actividad de aprendizaje. Cuando un docente se ubicaría en el nivel 1, cuando generalmente utiliza mecanismos de control externo y es poco eficaz. Y al menos una vez utiliza un mecanismo de maltrato. Y además, ante el comportamiento disruptivo de los estudiantes, no intenta ni siquiera redirigir. Muy bien. Entonces, recordemos también, maestros, maestras, en qué se basa el enfoque de su área, ¿no? Por ejemplo, en los matemáticos, el enfoque centrado en la resolución de problemas para poder tener una mejor comprensión de las competencias y cómo movilizar capacidades. Y para los de ciencia y tecnología, el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica. Muy bien, con esto me despido, se cuidan, ya hasta la próxima.